capítulo 2 en esta mañana. Joel capítulo 2, en el versículo 12. Joel 2:12. Es el Señor mismo hablando a su pueblo y diciéndoles claramente: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Versículo 14 es una interrogante, plantea una interrogante. Después de claramente exhortar: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, una de las razones por las cuales debemos hacer caso y obedecer es porque quién sabe, tal vez, a lo mejor, aunque no lo asegura, pero puede ser que se arrepentirá, volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Vamos a poner algún ejemplo para entender esto. Luego seguimos leyendo, luego volvemos aquí a la cita a Joel capítulo 2. Vamos a poner así un ejemplo un poco grosero, pero es muy claro. En Primera de Reyes capítulo 21, Primera de Reyes 21, narra el encuentro de un gran profeta de Dios como fue el profeta Elías, cuando Dios le ordena que salga al encuentro de un rey pagano, bueno, del rey de Israel, pero de los más malos que ha habido en la historia de Israel, el rey Acab, casado con Jezabel. Entonces, vamos a leer a partir del versículo, Primera de Reyes 21, a partir del versículo 17. Primera de Reyes 21, 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. El rey Acab codició esa viña. Nabot no se la quería vender porque era la herencia de sus padres, era el recuerdo que tenía de sus padres. Entonces su mujer Jezabel lo incitó a hacer lo malo. ¿No eres tú el rey? Pues buscaron la manera de acusar falsamente con testigos falsos a Nabot para luego matarlo y para luego apropiarse y robar su viña. Y después de que esto ocurrió, Dios envía al profeta Elías a encontrarse con Acab y a echarle, a restregarle en su propia cara su gran pecado que había cometido. Versículo 19, le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Es lo que hizo con Nabot. Primero lo mató y luego lo despojó de su viña. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Es decir, no nada más iba a acabar con él, sino con toda su casa, con toda su descendencia. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab... Bueno, vamos a saltar al
Versículo 27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, todo esto, todo el juicio que Dios profetizó contra él a través de Elías, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traerá el mal sobre su casa. De alguna manera el juicio profetizado de parte de Dios contra Acab y contra toda su casa, de alguna manera se retrasó, la mano de Dios, la mano de juicio se detuvo, y eso que Acab había cometido un gran pecado, un pecado abominable, robo, injusticia, homicidio. Sin embargo, el hecho de que Acab se humillara, el hecho de que Acab se entregara al ayuno y quebrantara su corazón delante de Dios, hizo que eso detuviera el castigo. Fijaros qué ejemplo tan claro. Un hombre pecador, y eso que era el rey de Israel, que había cometido abominaciones. De hecho, dice en el versículo 26, dice: él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Y en el versículo 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, este era un hombre perverso, porque sus hechos así lo ponían de manifiesto. Y sin embargo, cuando se humilló, cuando quebrantó su corazón y cuando ayunó, detuvo la mano de juicio de parte de Dios. Por eso leímos antes en Joel, y volvemos a Joel, capítulo 2. Leímos antes: ¿quién sabe? Estoy en el versículo 2 de Joel, capítulo 2, perdón. En el versículo 14, Joel 2:14, leímos: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Bueno, en el caso de Acab pasó que Dios se arrepintió y detuvo momentáneamente el castigo, y dejará bendición tras de él. Versículo 15, estamos en Joel 2:15, ¿estáis ahí? Joel capítulo 2, versículo 15. Tocad trompeta en Sión. ¿Sabéis para qué se toca la trompeta? ¿Para qué se toca la trompeta? ¿Por qué dirá aquí tocad trompeta en Sión? Sión se refiere al monte de Sión, donde está ubicada la ciudad de Jerusalén, es decir, para que todo el pueblo de Dios lo oiga. La trompeta es para alertar y para llamar la atención sobre algo importante, para que todo el mundo esté alerta y escuche e incline su oído. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí viene una amonestación para los ministros. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental y su fin hacia el mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Y a partir del versículo 21, ya el profeta Joel profetizó bendición, pero esto viene como consecuencia de la obediencia.
de poner por obra lo primero que leímos en el versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Ahora profundizamos en eso. Y los ministros lloren entre la entrada y el altar, pidiendo clemencia de parte de Dios. Tierra, no temas, dice el versículo 21, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. Y acordaros que a los creyentes se les llama árboles de justicia. La higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Bueno, yo debo confesar humildemente que aún no he sido capaz de alegrarme y gozarme, aunque la palabra de Dios nos exhorta a que lo hagamos. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Lo que dice el versículo 25 es que cuando vino la plaga, cuando vino la langosta, cuando vino la oruga, cuando vino el saltón y el revoltón a destruir y asolar la tierra y convertirla en un asolado desierto, de tal manera que no produjera fruto y que pudiera haber un desierto asolado, incluso pudiera haber hambruna y necesidad y escasez, quien estaba detrás era Dios. Es lo que dice aquí. Que dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué os parece eso? Y Dios tuvo una razón para hacerlo. Dios estaba llamando al arrepentimiento. Dios estaba llamando a su pueblo a que se convirtieran a Él con todo su corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Y si lo hacían, entonces Él de alguna manera iba a restituir, dice, os restituiré los años, donde lo que hubo fue sequía, fue desierto, fue hambruna, fue destrucción, fue plaga, fue muerte, fue oprobio. Todo eso os lo voy a restituir si os convertís a mí con todo vuestro corazón. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bueno, entonces vimos cómo Acab, el rey Acab, nos puede dejar en vergüenza, porque aunque era un rey impío y malvado, sin embargo tuvo la sensatez suficiente para rasgar su corazón y humillarse y ayunar. Y eso detuvo la mano de juicio de parte de Dios. Convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno, número 1. Dice, tocad trompeta en Sión. Leímos antes. Proclamad ayuno, versículo 15. Tocad trompeta, proclamad ayuno. Convocad asamblea. Vamos a hablar del segundo punto, del lloro. El primer punto es el ayuno. Lástima que ni siquiera estemos todos para escuchar esto. Mi mujer y yo ya llevamos tiempo haciéndolo. No decimos nada que no pongamos por obra. Ya el que quiera hacer caso es decisión de cada uno. Pero si Dios llama a ayunar, como a nosotros nos hizo entender, a título particular, es por algo. El que quiera hacer caso, bien. El que no, es su decisión. Luego no se lamente de lo que pueda ocurrir. Con lloro, Isaías 38. Isaías capítulo 38. En aquellos días Ezequías, este ya era un rey bueno, ya no era como Acab. El otro lado de la balanza, ¿verdad? Acab era un rey malvado, un rey perverso. Este Ezequías era un rey bueno.
Ezequías en aquellos días se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con lloro, como hizo Ezequías. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. Y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Y eso que ya era su tiempo. Y sin embargo, por la oración y el poder de las lágrimas, Dios oyó y Dios añadió 15 años más de vida a ese hombre que estaba enfermo de muerte. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y con llanto, con lloro, perdón. En el Salmo 56:8 dice el Señor que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma, que es como una botella, porque son algo precioso para Él. Y quisiera leer en Hebreos 12, en Hebreos capítulo 12, en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Y 17, ¿estáis ahí? Hebreos 12, 16 y 17. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Dice que por una sola comida, por un poco de satisfacción carnal, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aunque lo procuró con lágrimas. O sea, la palabra de Dios resalta eso. O sea, el poder de las lágrimas. O sea, Esaú hizo todo lo que podía hacer, pero ya era tarde para él. Pero incluso con lágrimas procuró recibir la bendición que había menospreciado y que de alguna manera había vendido. Desde luego, nuestro ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo, y en Hebreos 5, Hebreos capítulo 5, versículo 7, Hebreos 5, 7 dice: gloria a su santo nombre, bendecido sea su santo nombre. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que el Señor mismo nos dio ejemplo, Él que es nuestro ejemplo perfecto, de orar con gran clamor y lágrimas. Gloria a su santo nombre. Y quizás por último, para remarcar esto de las lágrimas, recordar a aquella mujer, aquel pasaje en Lucas 7, que vamos a buscarlo un momentito, en Lucas capítulo 7, me imagino que todos conocéis el pasaje. Cuando Jesús está en el hogar en la casa de Simón el fariseo. Le invitó a Jesús a comer y, bueno, vamos a leerlo. Versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús,
Estoy en Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Entonces el fariseo pensó mal, el Señor lo amonestó a Simón, el fariseo, y después vamos a ver cómo el Señor ensalza a esta mujer. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entró no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella obtuvo lo que buscaba. Buscaba perdón y buscaba paz, justamente lo que no tenía. Pero después de que derramó sus lágrimas a los pies del Señor, ella obtuvo consolación, ella obtuvo perdón, su vida fue restaurada y se volvió por su camino en paz. Por eso estamos hablando y recalcando el poder de las lágrimas. Ese dicho de que los hombres no lloran es una falacia, porque Jesús era un hombre, el hombre perfecto y nuestro ejemplo perfecto, y él lloró. Muy bien, vamos a tocar el tercer aspecto que dice Joel: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lágrimas, con lloro y con lamento. Vamos a tocar un poquito el tercer punto, y para ello vamos a Santiago, en el capítulo 4. Vamos a Santiago en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 8 y 9. ¿Estáis ahí? Santiago 4, 8 y 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, aquí habla acerca de acercarse más al Señor, de tener una vida de comunión con Él más íntima, y luego de limpiar las manos, que es limpiar nuestras obras, y purificar los corazones, que hay un mayor grado de santificación en nuestra vida. Y el versículo 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Afligíos y lamentad y llorad. Afligíos, esto aquí de nuevo está repitiendo el texto de Joel: afligíos como aflige uno su alma con ayuno. Y lamentad, lamento. Ahora veremos qué es lo que uno tiene que lamentar delante de Dios. Y llorad. Afligir el cuerpo y el alma con ayuno, y lamentar, ahora veremos por qué hay que lamentar, y llorar, porque la oración con lágrimas es poderosa. Amén. Como tuvo aquella mujer el beneficio, como tuvo Ezequías, que prolongó 15 años más su vida por orar con lágrimas, y como hizo Acab, que detuvo el castigo mediante el ayuno.
¿Qué es lo que hay que lamentar? Vamos a Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 3. Después de Jeremías viene Lamentaciones. Capítulo 3, vamos a leer el versículo 37 al 39. De nuevo, esto nos recuerda lo que leímos antes en Joel. ¿Qué leímos antes en Joel? Os restituiré los años. ¿Os acordáis lo que leímos antes en Joel? Cuando el Señor hablaba de restituir los años. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que la causa de la pobreza, de la sequía, del desierto, del asolamiento, era Dios mismo. Bueno, pues ahora dice en Lamentaciones 3, versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Nos lamentamos de la situación, nos lamentamos de lo que pasa, nos lamentamos, nos quejamos de las circunstancias. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué sucede lo otro? ¿Y por qué Dios no lo arregla? Sin embargo, la palabra de Dios dice de que debemos lamentar. Dice, laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Si Dios envió la oruga, la langosta, el saltón y el revoltón, y aquí dice claramente, ¿quién dirá que sucedió algo que el Señor no mandó? Entonces, si Dios manda todo eso, y Dios es justo y es santo y es bueno, y es misericordioso, y es lento para la ira, y es grande en misericordia, pues si lo hizo, tuvo que ser por algo, por una poderosa razón. Y que Dios quiere que haga que se lamente, además de afligirse uno mismo con ayuno y además de llorar delante de Él, uno tiene que lamentar sobre todo por su pecado. No tanto por las circunstancias, no tanto por las situaciones, que es inevitable que también uno pueda hacerlo en un momento dado, pero sobre todo lo que Dios quiere es que uno lamente por su pecado. De todo corazón, Señor, siento mucho haber hecho lo que hice. Ese es el verdadero lamento. Lamento mucho haberte fallado. Lo siento por haber hecho lo malo delante de tus ojos, por haber sido fallo, por haber cometido los errores que cometí. Ese es el verdadero lamento. Y en Joel 1, vamos otra vez al libro de Joel. Joel capítulo 1. Versículos 13 y 14. Joel 1, 13 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. La libación es el sacrificio. O sea, se detiene lo que es el servicio para Dios. Quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Versículo 14. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová.
Vamos para ir terminando, a Isaías 32. Isaías 32. Isaías capítulo 32. Vamos a leer del 9 al 15. Antes leímos la exhortación para los ministros que lloren, que lamenten, porque el juicio viene. Ahora aquí habla específicamente a las mujeres. ¿Quién sabe por qué a las mujeres y no a los hombres? Quizá tenga mucho que ver con la situación en que estaba el pueblo de Dios. Mujeres indolentes. Indolentes significa despreocupadas, significa pues un poco abandonadas o dejadas, o que no toman conciencia de la situación, de lo que pasa. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, aquí es un padre, es Dios mismo como padre hablando a sus hijas. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Otra vez es el llamado a la aflicción, al ayuno, a rasgar el corazón delante de Dios. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. La tierra que en su día fue fructífera, que daba fruto, que daba alimento, lo que va a haber es espinos y cardos. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría, porque los palacios quedarán desiertos. Los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Hasta que, versículo 15, sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y mi pueblo, versículo 18, habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. De nuevo es una exhortación y una amonestación a ya no ser indolente, ya no vivir de manera confiada, como si aquí no pasara nada, porque sí pasa. Y advierte del espanto que puede venir, de la sequía, de la hambruna, de todo lo que puede acontecer. Termino, volvemos a Joel. Termino como empecé, en Joel capítulo 2. Vamos a leer el versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28. Quiero recordar que en el versículo 12 leímos, por eso pues, ahora es ahora, ni siquiera es mañana, es ahora es presente, es ya. Por eso pues ahora dice Jehová, dice es presente también. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Esto ya no es cuando me venga bien, si puedo, tal vez, no, es ya, ahora. Y versículo 28 dice, y después de esto quiere decir, si uno hace caso, tal vez, como leímos antes, quién sabe, se volverá, se arrepentirá y dejará bendición.
tal vez no lo asegura. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Como leímos antes también en el capítulo 1. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y aquí vamos, versículo 32, con esto termino. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Habrá un remanente que quede, al cual él llame, si se convierte a él con todo su corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Habrá salvación para quien invoque el nombre del Señor y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, no tengo más que decir. En esta mañana creo que fue una exhortación bastante clara. Solamente nos queda decidir si vamos a obedecer o no. Si vamos a obedecer por si acaso Dios detenga el castigo y deje bendición tras sí. Vamos a ponernos de pie. En esta mañana vamos a orar